Hola, buenas. El día de hoy vamos a estar revisando una noticia que es más o menos del área de las ciencias naturales. El video espero que sea bastante corto. La noticia es cualquier noticia que yo tomé de Google o de cualquier página científica o página de noticias, no hay más gracia que eso, donde a mí me llamó la atención simplemente. Entonces es eso, no hay como no hay un enfoque, no hay un énfasis, no hay una temática, es simplemente tomé esta noticia, me llamó la atención, vamos a analizar, vamos a leer, vamos a estar comentando esta noticia. El título es: China asegura que ha clonado 3 super vacas que producen más leche de lo habitual. Y lo vamos a estar leyendo un poco para que me entiendan, pero en resumen, bastante en resumen, lo que están hablando es que China pudo clonar a nivel genético, claramente, ¿cierto? Modificando ahí los genes, a unas vacas que producen, creo que hasta más del 150% de lo que pueda rendir una vaca normal a ganadería, ¿cierto? Esa es como la gran hazaña. Entonces, ¿cuál es la gran noticia? Eso, que pudieron producir vacas que generan más leche de lo normal, sin hacer toda esta cosa que se hacía como más natural, entre comillas, no tan artificial, que era como, esta vaca produce mucho, esta vaca produce poco, la vaca que produce poco faeno, me la como, qué sé yo, mientras que a la que produce mucha leche termina generando crías y así sucesivamente, que es lo que conocemos como selección artificial, ¿cierto? Ahora se dice que no, porque los chinos modificaron ahí los embriones de las vacas y producen unas vacas que generan mucho más leche. Ahí le pegué una patada. ¿Cuál es la gracia de esta cosa? Es que supuestamente haciendo este tipo de técnicas, generando este tipo de vacas que producen mucha leche, China va a ser como potencia mundial en el mundo agrónomo de la leche, porque claramente van a poder producir más de lo que produce, no sé, Estados Unidos, como todo un tema. Ahora vamos a leerlo. Bueno, ese fue como el resumen de la noticia, pero ahora vamos a leerlo. Dice: los animales descienden de ejemplares de raza frisona, que supongo que son como unas vacas específicas para el tema de la agronomía, específicamente la leche. Han sido creadas en la región de China, de Ningxia, según informa el medio del país asiático. Científicos chinos han clonado con éxito 3 supervacas, según informan los medios estatales del país asiático. Los terneros fueron criados por científicos de la Universidad de Ciencias y Tecnología Agrícola y Forestal del Norte, ojalá me da un nombrecito, de la universidad, y nacieron hace semanas en la región de Ningxia, según recoge CNN. Bueno, esta noticia es de el 2 de febrero, está un poco desactualizada, pero, o sea, no es de hoy día, pero sí es del mes y es del año, así que no está tan desactualizada. Los científicos crearon 120 embriones clonados a partir de células del oído de vacas altamente productivas de la raza frisona y los implantaron en otros ejemplares. Los terneros nacidos podrían producir 18 toneladas de leche al año, o unas 100 toneladas a lo largo de toda su vida. Una cantidad que supone el 170% del promedio producido por estos mismos animales en Estados Unidos en el año del 2020-21, según datos del país norteamericano. O sea, están produciendo cerca del doble. Una vaca china de esta nueva raza que están produciendo, aproximadamente podríamos decir que va a producir más o menos el doble que lo que produce una vaca. Jin Yanping, científico principal del proyecto, calificó el nacimiento de la supervaca como un avance que permitirá a China preservar los ejemplares más productivos de una manera económicamente viable, informa el periódico estatal Global. El científico calcula un plazo de 2 a 3 años para construir un rebaño compuesto por más de 1000 supervacas, como una base sólida para abordar la dependencia de China de las vacas lecheras del extranjero y ayudar a sortear el riesgo de interrupciones en el suministro. De acuerdo con Global Times, el 70% de las vacas lecheras de China se importan en la actualidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los chinos? Bueno, generar una supra vaca, supra cow, no sé cómo se dice vaca en chino, una super vaca para no depender del comercio exterior,
porque según lo que dice es que el 70% de las vacas lecheras en China se importan del exterior. O sea, produciendo esta supravaca, lo que quieren hacer es no depender del comercio exterior, así China se hace como autosustentable a sí mismo a través de estas super vacas. En muchos países, incluido United States, Estados Unidos, los granjeros crían clones con animales convencionales para agregar rasgos deseables, como alta producción de leche, resistencia a las enfermedades, etc. Y China está trabajando también en esos temas, que sean productivas en leche, que sean productivas, que sean productivas en leche, que también sean, que aguanten problemas de enfermedades relacionadas con genética, como tumores, cosas así, y cosas por el estilo. Acá hay varias, y ahí termina la noticia, no more. Hay varias cosas que me parecen interesantes, turbias, no sé, como que hay cosas bastante raras. Primero, es el tema de, bueno, es que hay varias cosas, no sé cómo definirlo como primero, ya que aquí en este podcast no hay como una estructura, no hay una pauta, sino que yo leí esto recién, lo leí antes de empezar a grabar, por eso le hice el resumen antes, claro. Después se lo leí y va a lo que venga. Cosas muy turbias. Primero hay un libro, esto lo voy a relacionar con un libro que vamos a hacerle la reseña, pero es un libro que es muy largo, entonces por eso me ha costado mucho trabajar en su reseña. Pero yo creo que todo este año voy a estar trabajando en ese libro. Porque es largo, son casi 400 páginas, pero X. El libro habla acerca de cómo la ciencia tiene una relación con el modelo económico. Cómo la ciencia tiene relación con el modelo económico. Porque muchas veces se piensa que la ciencia es como una cosa por amor al arte. Es como, ay no, es que hacer ciencia es como, a mí me gusta y yo lo hago por amor al arte y la ciencia no tiene ideología, bla bla bla. Pero no, todo lo contrario, la ciencia está plagada en ideologías, como yo diría que casi todo. Está plagado, o sea, el rol hacia donde se mueve la comunidad científica es en base a la ideología que domina, así de simple. ¿Por qué? Porque por desgracia o lo que sea, la comunidad científica tiene que estar de acuerdo todos para que algo sea verídico. Por lo tanto, para donde se mueva la ideología de todos es por donde se va a mover la ciencia. Yo sé que hay personas que dicen, no, pero es que las leyes son las leyes y la física es una, bla, bla. Sí, pero esos son como los cimientos de la ciencia, esos son como las bases sólidas que están escritas hace, no sé, 100, 200 años. A lo que va de investigación científica, cómo se crea conocimiento científico, es lo que me estoy refiriendo. Esto lo detallo mucho más, en el libro que vamos a ver, y lo vamos a detallar mucho más cuando hagamos esas breves pausas de la reseña que estoy hablando del libro. En este caso siempre hay un tema bien interesante que se toma en el libro, que es acerca de la producción científica. Y toman dos ejemplos que justamente están relacionados con las vacas. Por eso me pongo a hablar de esto a medida que estamos hablando de este avance científico de las vacas. Donde dice, tenemos dos propuestas de investigación para los científicos. Una propuesta de investigación, supongamos que el Estado o algún privado tenga que pasar plata para una investigación, porque a los científicos que investigan tienen que comer, tienen que tener una casa, etcétera. No puede estar en la calle, se les paga su trabajo. Por lo tanto, los científicos hay dos proyectos científicos que están relacionados con las vacas. Un proyecto científico está más relacionado con el tema de la psicología de la vaca cuando pierde a su ternero, cuando es separado de su ternero. Quieren unos científicos analizar cómo afecta esto a nivel psicológico la separación del ternero en su vaca. Y hay otro grupo de investigación que quiere investigar un gen que hace que la vaca produzca más leche. Tenemos estos dos áreas de la investigación que quieren investigar a la vaca simplemente. Yo pregunto, y la pregunta que se hace en el libro es, ¿cuál creen ustedes que va a ser el proyecto que finalmente va a ser financiado? ¿El proyecto que quieren investigar la psicología de la vaca al perder un ternero? ¿O el proyecto que te habla de modificar un gen para producir más leche? Ya sea si el proyecto lo paga el Estado o el proyecto lo pagan los privados, el fin de ambas entidades va a ser el mismo, producir. El Estado, tanto como el privado, que va a poner plata, quiere que eso le genere una ganancia. Por lo tanto, lo más normal, y es lo que ocurre, es que se financie totalmente el proyecto de los genes. O sea, el proyecto de los científicos que quieren estudiar el gen para ver cómo modificarlo para producir más leche. La pregunta es, dentro de la ciencia,
el concepto científico, ¿cuál de ellos, cuál de los dos proyectos es más importante? La respuesta es ninguno. Los dos son igual de interesantes para la ciencia, tanto estudiar el gen que es propio de las vacas para producir leche es bastante importante y es bastante interesante como fenómeno científico, como también es interesante estudiar la psicología de un animal como la vaca cuando pierde a su cría. Los dos tienen importancia científica como ciencia al mismo nivel. Pero ¿cuál es la que se termina desarrollando completamente? Claramente está la que es más ligada a la producción, a la calidad productiva. Y esto es tanto si es quien da la plata al Estado o si lo da el privado. No hay diferencia ante la calidad de producción. Es exactamente lo mismo. Y es algo bastante interesante porque, no sé si perturbador. Porque cuando uno dice, a mí me gusta la ciencia, bla, 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 siempre está ligado a esto. O sea, la persona que desarrolló este proyecto de las supravacas es un científico. Entonces, no sé si a ustedes les parece como raro, o no sé qué podrían opinar ustedes al respecto, como que, ¿qué opinan de eso? O sea, a fin de cuentas, todo el proceso científico que nosotros tenemos está en base a una calidad productiva, no está en una base de la ciencia la queremos conocer en sí. Los fenómenos naturales los queremos conocer tal cual como son, sino que más bien las investigaciones científicas se van a quien ponga la plata. O sea, si ponen la plata para investigar tal cosa, se investiga tal cosa. Si no ponen la plata para investigar eso, no se investiga. Así de simple. Claro, los países ultra mega desarrollados sí se pueden dar el lujo de gastar plata en cosas que no produzcan, pero en la estadística y en la suma y la resta siempre son los proyectos que producen los que se mete más plata. Eso es como lo primero, algo bastante interesante. A mí me llama mucho la atención, la verdad. A mí me gustan estos procesos como economía, política, historia, que tengan que relacionar a la ciencia, porque a mí me gusta la ciencia, como todavía no hago ciencia, todavía no estoy full metido en el mundito, a mí me gusta como todo ese mundito a nivel general, como que me gusta como, qué importancia tiene la economía en la ciencia, bla, bla, bla. La segunda parte, que me gustaría comentar un poco, algo bien interesante, que es acerca de cómo vemos a los animales. Que es como un tema de, los vemos, no sé, es que esto me parece muy turbio. Ya después como verlo cómo vemos nosotros a las plantas, ya quizás sea otro tema, pero podríamos resumirlo ahora en cómo vemos a los animales. Nosotros vemos a los animales tal cual como tenemos esta sociedad actual, como calidad de entes que nos producen. Con esto, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, tenemos el tema de la industria ganadera. A la industria ganadera, que principalmente son aves, pavos, pollo, etc. Cerdo como lo más común. Vacas, para la carne como tanto para la leche. Con el tema de cómo vemos los animales. O sea, el animal, principalmente la ganadería y la piscicultura, ¿cierto? Que es con, no sé, el salmón, etcétera. Vemos a esos animales diferente a como podemos ver un animal doméstico como de casa, como un perro y un gato. A pesar de que hay en países que sí se comen al perro y al gato, y nosotros muchas veces hay veces que me molesta un poco este tema cuando siempre se les tira a los chinos como los chinos comen perros y cosas así, como despectivamente. Pero se le olvida que en Corea del Sur también se comen perros. Y es como normal. O sea, claro, el consumo de este animal cada vez va disminuyendo. Pero es súper brígido porque muchas veces es súper difícil pensar que hay animales, como que tenemos muy el chip de pensar de que hay animales que sí o sí son para comerse y otros no. Cuando no es tan así. De hecho, si uno habla, por ejemplo, en países donde no se consumen insectos como alimento de la dieta diaria, la gente queda como, ¡ay no, qué asco, qué asco! Pero hay países que en su dieta común hay insectos. Y no estoy hablando de países Asia o Arabia, o países árabes, por ejemplo. No sé, en México se consume el chapulín y es súper conocido, y México está en Latinoamérica. Entonces son como cosas, tenemos como metido el chip de que es que estos animales sí o sí son para comerse, y estos son para tal cosa y estos son para tal. Claro, a ver, uno puede decir, bueno, comámonos todos los animales, pero es súper turbio como dentro de ciertas culturas hay animales que fueron criados solamente para
morir. Ni siquiera viven esos animales. O sea, un tigre, qué sé yo, esos animales en estado salvaje viven en su estado salvaje, pero hay animales que viven, nacen, crecen siempre en una jaula, enjaulados, eternamente. Y yo sé que puede salir como el comentario de persona, pero es que yo vi un video donde las vacas las dejaban salir a correr, a pastorear. Sí, hay lugares que sí lo hacen, pero en Latinoamérica dudo que lo hagan. Igual es como el mismo tema que pasa con los zoológicos. Cuando uno critica a los zoológicos, no está criticando como estos zoológicos full de plata, full de animales exóticos, está criticando como estos zoológicos de Taiwán, donde tienen a monos vestidos tocando la guitarra como chiste. Está hablando de esos, no está hablando de los full zoológicos premium. Entonces, ¿se entiende lo que voy más o menos, no? Es como, tenemos una visión tan utilitaria de los animales que al final cosificamos a animales que tienen comportamientos sociales igual que nosotros. Es súper turbio esto. O sea, las vacas tienen amigas, las vacas tienen malos días, las vacas les gusta la música, etc. Fácilmente podríamos tener una vaca como mascota. Y yo sé que suena estúpido porque iba a salir el chistoso. ¿Cómo meto una vaca de, no sé, media tonelada a un departamento? Sí, chistoso. Tampoco podéis meter un gran danés a un departamento. Pero técnicamente, si uno tuviera mucho espacio, media hectárea, 1 hectárea, podría tener una vaca como mascota. Tal cual como hay gente que tiene mini pig de mascota, o tiene chanchito no tan mini de mascota, o como tiene grandanés de mascota, como tienen caballos de mascota. Así que ahorrémonos si alguna persona intenta decir es que ¿cómo voy a meter a una vaca en mi departamento si no cabe, no quepo ni yo? Sí, no estoy hablando de ti, amigo, no estoy hablando de ti. Así que para evitar ese tema, que ya lo había pensado, y digo esto porque muchas veces en las redes sociales he trabajado este mismo tópico del tema de que las vacas son mamíferos, que son animales que tienen entorno social, etc. Y siempre doy el mismo comentario de que tienen comportamientos similares a los nuestros. O sea, nosotros también tenemos entornos sociales, nos gusta la música, etc. Y siempre sale el chistoso, es que ¿cómo voy a tener una vaca en mi pieza? Y yo soy como, viejo, el argumento no se trata de ti. O sea, como hay gente que tiene casas más grandes que la tuya, así como, pero X. Pero es bien interesante eso, como socialmente aceptamos que hay animales que están destinados a la alimentación. Sin contar de que la industria agrícola, ganadera, específicamente, es una de las que más contaminan. No es la que más contamina, porque hay otras que contaminan mucho más, como la de la ropa, la textil. Pero la industria ganadera no se queda atrás y contamina bastante mucho por varias aristas. Quizás contamina mucho más. Pero esto lo vamos a ver quizá en otro tema, específicamente detallando el tema de la industria ganadera y el impacto medioambiental. Este no es el... Pero eso, dejo como tema 2, como ese punto de cómo cosificamos a ciertos animales. Ahora, la pregunta sería como, ¿cuáles son los límites para no cosificar? Por ejemplo, una vez estuvimos leyendo una noticia donde comentábamos el tema de que hay países donde se legalizó el tema de darle una muerte digna a los animales. O sea, la industria ganadera no puede llegar con un palo y el loco que mata a los animales a pegarle palo hasta la muerte. Como que se respeta ahora que tienen que morir, no sé, de la manera que menos le duela al animal, etc. De hecho, hace muy poco en Reino Unido, si no me equivoco, pasó lo mismo, pero con el tema de algunos animales del mar. Como que empezaron a tratarles con mayor dignidad a esos animales a la hora de matarlos. Como que, no sé, pues no los podían vivos, no lo podían tirar al aceite, cosas así. Cosas que en otros países es muy común ver cómo se los comen así, como que el calamar está vivo y llegan y lo tiran al aceite y lo van cortando ahí mismo y se lo van comiendo ahí mismo. Mientras que hay otros países que legalmente ya esas cosas no pueden hacerse, ¿sí? Hay que darle muerte y después comérselo, cosas así. Pero es bien interesante como cuál es el límite. El animal tiene que sentir, el animal tiene que tener una red social muy compleja, como estoy diciendo, como, no sé, por los monos, un bonobo, un chimpancé, las vacas, etcétera. Tienen que tener redes sociales muy complejas para que no hagamos tales cosas, tienen que sentir, etc. Hay como un punto bastante ético, bien interesante como para discutir, creo yo, que es como qué punto sí, qué punto no. Yo le estoy diciendo el caso de la vaca, pero hay varios casos más. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, ya para terminar y no alargar tanto esto, es el tema de la autogestión. Yo por ese lado, supongamos que no nos importan los otros dos puntos, no nos importa el lado de
para dónde va la ciencia y tampoco nos importa mucho el lado de como el animal cosificado. Igual hay que pensar hasta qué punto el sistema nos cosifica a nosotros como animales. También somos animales, pensemos en eso. Bueno, etcétera. Creo que el trabajo es algo que cosifica. Como ente productivo igual, pues como una vaca produce leche, nosotros producimos conocimiento. O nosotros producimos información o tal cosa. Y si no produce a tal nivel que nosotros queremos, para afuera. Tal cual como una vaca, no sé, no produce leche, para afuera. Ignorando los primeros dos puntos, que para mí son bastante interesantes e importantes también, pero ignorando esos dos puntos, me parece interesante el tema de que busquen los países la dependencia. Que busquen independizarse. Ahí sí, casi me equivoco. Me parece bastante interesante el tema de que los países estén, que un país, suponte tú Chile, en algún momento dice, ¿sabéis qué? Ya no quiero depender de Estados Unidos, ya no quiero depender de China, ya no quiero depender de de Inglaterra, etcétera. Quiero que el país sea totalmente autogestionado, por lo menos en temas importantes. ¿Cuáles serían estos temas importantes? La alimentación. Para mí, lo he dicho varias veces, para mí un país debiese mínimo resguardar la alimentación. Y el agua, claro está. No podremos depender de los otros países para la alimentación, porque en este mundo que pareciese que las guerras son como cosas del pasado, pero actualmente seguimos viviendo guerras, no tal cual, pero sí como humanidad. Imagínense, o sea, somos muy dependientes de la economía. Cuando pasó el tema del COVID, quedó la media embarrada con el tema de las guerras, que está pasando en Rusia, ya como muy lejos de China, o sea, de Chile. El tema sigue pasando, hay como repercusiones en Chile. O sea, es súper brígido ese tema. Entonces, ¿por qué no trabajar en la autogestión alimenticia del país? No estoy hablando, ya sé que me va a saltar el economista, ¿cierto? Es que no se puede porque vivimos en un mundo globalizado. Sí, hay cosas que no se pueden, o sea, los software, los celulares, la tecnología, etcétera. Bien, eso podemos seguir comprando y vendiéndolo. Pero la alimentación yo creo que es... A mí me interesa mucho el tema de la autogestión, de cómo, en mi caso, como soy estudiante de ciencias y de ciencias químicas, igual me gustaría en algún momento trabajar como en ese tema, como en la calidad de producir a nivel estatal proyectos que trabajen en la autogestión, como no depender de extranjeros, no depender de privados quizás, y que todo el alimento, que el Estado sea capaz de producir alimento para todos, pero a un nivel sumamente tan brígido que sea competencia con los privados. A mí me llama mucho la atención hacer eso. Me llama mucho la atención eso porque siento que el que tiene control sobre lo que comemos es súper turbio. A mí se me hace súper raro eso, como que existan personas que puedan controlar cosas que nosotros podemos comer. Pensando que hay otras noticias. Por ejemplo, hoy día mismo creo que salió una noticia acerca de que el 23% de Latinoamérica, o más o menos, o el 20% de Latinoamérica no se puede gestionar una alimentación saludable. No se puede gestionar. O sea, que no tiene la plata para llevar a cabo una alimentación saludable. Ahí debe existir otro porcentaje que sí tiene esos recursos, pero por el tema de la educación, por el tema del acceso a la tal información, tampoco puede acceder a esa alimentación saludable. Si la plata tampoco es todo. Entonces, a mí me perturba mucho ese tema de ¿por qué cierta entidad, por qué cierto privado, por qué cierto país debiese tener el dominio de lo que van a comer ciertas personas en otro país, más chico, en este caso, como lo es Chile? A mí me parece súper importante ese tema de la autogestión. A mí me llama mucho la atención eso. O sea, a mí me gustaría que en Chile se hicieran proyectos donde, a nivel agrícola, se investigara como para potenciar la agricultura, donde los suelos, la eficiencia del agua, etcétera,